Hola, a mi equipo, que son Mayela Cepeda, Jacqueline Rivera y yo, Fernanda Gaitán, nos tocó hablar sobre algunos temas de la electricidad, que son la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica y la ley Ohm. Bueno, la ley Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico. La fórmula que vamos a usar para esta explicación es I, que significa corriente, igual a V de voltaje sobre R de resistencia. Gracias. Hola, vamos a hablar de la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Bueno, yo ahorita les voy a hablar de la corriente eléctrica. Es la circulación de electrones a través de un circuito eléctrico cerrado que siempre se mueven de polo negativo a polo positivo. Aquí les voy a mostrar un dibujo que es una batería que va de polo negativo a polo positivo y hace que el foco prenda. Bueno, el segundo tema que voy a hablar es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la que disminuye el flujo de electrones siendo inversamente proporcional a la conductividad eléctrica. Bueno, aquí les muestro un dibujo que es el buen conductor eléctrico y un mal conductor eléctrico. Aquí el buen conductor eléctrico son los azules, que muestra que todos van iguales por una buena conductividad, y aquí en los electrones rojos, pues como se muestra aquí, van chocando, entonces por eso es un mal conductor eléctrico. Bueno, y por último voy a hablar sobre la ley de Ohm. La corriente en un circuito cerrado es el voltaje que se le suministra al sistema entre la resistencia que se ejerce al flujo de electrones. Bueno, aquí les voy a mostrar la fórmula, que es I igual a V sobre R. La I significa corriente, E igual a voltaje y la R resistencia. Bueno, aquí les voy a mostrar un dibujo, que el dibujo es un circuito cerrado. La E, que es la batería, significa aquí voltaje, y va hacia la corriente y luego se la lleva a la resistencia y vuelve a llegar al mismo lugar. Bueno, por último les voy a mostrar unos ejemplos de los temas ahorita vistos. El primero es resistencia eléctrica. Un circuito eléctrico simple tiene una pila de 9 volts y una intensidad de 5 amperios. Calcular la resistencia del circuito. Bueno, la fórmula que aquí se usó fue I igual a V sobre R. Luego la sustituí y fue R igual a V sobre I, lo que me da 9 volts sobre 5 amperios y es igual a 1.8 ohms. Bueno, el próximo que les voy a mostrar es el de corriente. Es calcular la intensidad de una lavadora que atraviesa una resistencia de 5 ohms y que tiene una diferencia de potencial entre los extremos del circuito de la lavadora de 220 volts. La fórmula es igual que a la de arriba. Es una I igual a V sobre R, que da 220 volts sobre 5 ohms, que es igual a 44 amperios. Bueno, y el último ejemplo es el de voltaje. Calcular la diferencia de potencial entre los extremos del circuito. Si tiene una resistencia de 20 ohms y una intensidad de 30 amperios. Entonces voy a calcular, la fórmula que voy a usar sería V igual a I por R. Y entonces quedaría 30 amperios por 20 ohms, que es lo que me da es 600 volts.